Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a las clases, a la clase de aparato auditivo. Soy la profesora Nora Sánchez de la Cátedra de Histología, Extensión Táchira de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Muy bien, el aparato auditivo se considera como una estructura del sistema nervioso central que se encuentra vamos a decir, a nivel periférico. Ella va a contener los receptores de la audición y va a tener dos importantes funciones, que es el órgano de la audición y el receptor del equilibrio. Ahí van a estar los receptores del octavo par craneal o nervio acústico. Muy bien, comenzamos. El aparato auditivo, que es el órgano de la audición y el equilibrio, está dividido en tres partes. El oído externo, que está constituido por el pabellón auricular y conducto auditivo externo. Esos dos elementos constituyen el oído externo. Luego, el oído medio, constituido por la cavidad timpánica con sus componentes, que vamos a analizar posterior en el desarrollo de la clase, como lo son la cadena de huesecillos, el martillo, el yunco, el estribo. Tiene comunicaciones hacia la región anterior con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio y está limitando hacia el oído interno con el oído, con el oído interno, que es la tercera porción o tercera parte, que está constituido por la cóclea o caracol, los canales semicirculares, el utrículo y el sacro. Muy bien, todo esto lo vamos a analizar profundamente a medida que desarrollemos la clase. Vamos a empezar con el oído externo. Muy bien. En el oído externo tenemos el pabellón auricular o oreja. Fíjense que desde el punto de vista anatómico ustedes se aprenden sus partes. Hélice, la fosa escafoidea, la antihélice, aquí la concha acústica, que es la zona de la depresión, este montículo o prominencia, que es el antitrago, el trago que está en la parte más anterior, y el lóbulo de la oreja propiamente dicha. Fíjense que a la final la oreja o el pabellón auricular en los seres humanos se considera una estructura vestigial porque prácticamente carece de músculo o tiene músculo pero atrofiado y no tiene una función de receptáculo de las ondas sonoras como lo tienen los animales que mueven sus orejas para buscar sonido y poderlo ubicar. En cambio, nosotros no tenemos esa capacidad de tener movimiento, que queda como un órgano vestigial. ¿Cómo está estructurado este pabellón auricular? Pues tiene la cobertura, que ustedes mismos la perciben, la tocan, la ven, que es de la piel. Es una piel fina que tiene en la parte posterior pequeña cantidad de capa subcutánea y está provista de los accesorios, de los anexos cutáneos, como son pelos y glándulas sebáceas. Esto con la edad puede adquirir un mayor desarrollo y entonces ustedes ven las personas adultas con pelos más prominentes en la parte del posterior del pabellón auricular. Como le digo, esto es más prominente con la edad. Como es piel, pues vamos a encontrar también glándulas sudoríparas escasas y pequeñas. No hay abundancia, es decir, nosotros las orejas no son un órgano en particular que suden mucho. ¿Ok? Muy bien. El eje o esqueleto central de ese pabellón auricular lo constituye una placa de cartílago elástica, la cual es, vamos a decirla, muy irregular, porque justamente para tomar esa forma que les acabo de describir y conocen muy bien ustedes por anatomía, pues tiene que originar esas saliencias y esas depresiones.
Entonces hace que esa placa de cartílago sea muy irregular. Está cubierto ese cartílago de tipo elástico por un pericondrio flexible que va a tener abundantes fibras elásticas. Muy bien. Luego pasamos del pabellón auricular, tenemos el conducto auditivo externo, que es un canal que se extiende desde el pabellón auricular hasta el oído medio, donde vamos a encontrar el límite del oído medio y el oído externo, que es la membrana timpánica. Muy bien. ¿Cómo va a estar estructurado este conducto o este canal? Va a tener un revestimiento por un epitelio estratificado plano con un corión o lámina propia que presenta en el tercio más externo pelos cortos y glándulas sebáceas bastante grandes en esta primera porción. Y además de eso, vamos a tener debajo del corión o lámina propia la submucosa con las glándulas ceruminosas. Las glándulas ceruminosas son glándulas sudoríparas modificadas. Y el cerumen, ¿cómo se va a constituir? Por la mezcla de la secreción de las glándulas sebáceas y la secreción del producto de secreción de estas glándulas ceruminosas, que, como le digo, son unas glándulas sudoríparas. Estas glándulas sudoríparas modificadas, que son las ceruminosas, pueden drenar directamente en el mismo conducto auditivo externo o a través de las mismas glándulas sebáceas que les acabo de describir. Muy bien. La función del cerumen va a ser un poco regulador de las ondas sonoras que van a entrar a través del conducto auditivo externo. Por supuesto, si la producción es abundante y no hay un drenaje de las mismas, pues puede haber obstrucción y traer consecuencias como infecciones o disminución de la agudeza auditiva por tapones de cerumen. Muy bien. Entonces, una vez es importante conocer que en ese conducto auditivo externo, la pared en la primera porción lo va a formar, que apenas es un tercio, la pared de cartílago. ¿De qué cartílago? Del cartílago elástico, que como si estuviera prolongando el cartílago del pabellón auricular, pero en los 2/3 internos, la pared o el límite más externo del conducto auditivo externo es hueso. ¿Qué hueso? Hueso temporal, que es donde se encuentra alojado el oído. Muy bien. Aproximadamente la longitud de ese conducto auditivo externo es de unos 25 milímetros y va a tener esa forma como de S. Muy bien. Ahora pasamos al oído medio. ¿Cuál es el contenido del oído medio? Pues tenemos la cavidad timpánica, que es, vamos a decir, el espacio donde se alojan estas estructuras, que son la cadena de huesecillos, que está constituido por el martillo, el yunque y el estribo. Aquí tenemos el martillo, aquí tenemos el yunque y aquí tenemos el estribo. Esa cavidad timpánica va a tener comunicaciones, va a tener lo que llamamos una cara anterior, una cara posterior, una cara interna. Entonces, fíjense, el límite externo es la membrana timpánica. Hacia la parte posterior vamos a encontrar las cavidades de las celdillas mastoideas, es decir, que esa superficie de la región posterior de esa cavidad timpánica es irregular porque hay múltiples cavidades. Hacia la región anterior, la cavidad timpánica se va a comunicar a través de la trompa de Eustaquio con la nasofaringe. Y hacia la parte interna va a entrar en límite con las estructuras óseas del oído interno. Muy bien, ¿cómo está constituido esta área? La cavidad timpánica internamente toda está bordeada por un epitelio simple plano. Siempre recuerdo como si fuera un mesotelio, como lo es el pericardio, como es la pleura. Entonces, una cavidad que se envuelve de un epitelio simple plano.
La membrana timpánica, que es la que vamos a describir en este momento, es el límite entre el conducto auditivo externo y el oído medio. Es una membrana que va a tener una cara que mira hacia el conducto auditivo externo y la cara que mira hacia la cavidad timpánica o oído medio. Esa membrana timpánica, por lo tanto, en su cara externa va a estar cubierta por el mismo epitelio que viene en el conducto auditivo externo, que es un epitelio estratificado plano. En su parte central va a tener un eje conectivo de fibras colágenas. Estas fibras colágenas se disponen de dos maneras. Radial las externas y las centrales van a ser circulares. Vamos a ver si en la próxima diapositiva la podemos ver mejor. Recuerden, aquí tenemos el conducto auditivo externo, esta es la membrana timpánica y aquí estaríamos el oído medio. Entonces, ese epitelio externo e interno que acabo de escribir, estratificado plano hacia el externo, simple plano hacia la parte interna y un eje o esqueleto conjuntivo que va a tener dos capas de fibras colágenas, la externa dispuesta de forma radial y la interna de forma circular. Es importante recalcar que en la parte superior de esa membrana timpánica se carece de ese esqueleto central de fibras colágenas, se hace más delgada y a esta región se denomina membrana de Charnel. A la final, la membrana de Charnel es la misma membrana timpánica, pero en la región más apical, porque es delgada y flácida, al carecer de esas fibras colágenos. El contenido de la cavidad timpánica tenemos entonces el martillo, el yunque y el estribo. Pero también tenemos los tendones que son unos músculos pequeños que va a ser el tensor del tímpano y el tensor del estribo. Esos son elementos contentivos o contenidos en esa cavidad timpánica. Muy bien. Aquí tenemos que es importante que hacia la cara anterior, hacia la región anterior de la cavidad timpánica, vamos a tener la comunicación de la cavidad timpánica con la faringe mediante la trompa de Eustaquio. Eso va a tener una longitud aproximada de unos 3.5 centímetros de longitud. El epitelio que va a revestir la cavidad timpánica cuando se acerca hacia la zona de la trompa de Eustaquio va a cambiar de un epitelio simple plano a un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, que es el epitelio propio de la región nasal. Y recuerde que va a comunicar hacia nasofaringe. Antes de proseguir aquí, quiero hacer énfasis justamente en esta diapositiva, que fíjese que la comunicación del oído con la región nasal es más horizontal, es de más fácil acceso en la infancia que en la parte adulta cuando se declina más. Por lo tanto, los problemas nasales, alérgicos o infecciosos de esta región contaminan más fácilmente el oído medio y por eso son tan frecuentes las otitis medias en los niños por esa comunicación que hace el desplazamiento de bacterias hacia la cavidad timpánica más fácil y más accesible en la infancia que en la adultez. Entonces, muchas veces de un proceso faríngeo se originan otitis media por esta razón. Muy bien. El epitelio, como les dije, de la cavidad timpánica pasa de simple plano a pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Es importante decir que en esa primera porción de la trompa de Eustaquio, el esqueleto o pared va a ser formado por cartílago hialino, cartílago de la región nasal. Y también puede estar
en esa pared por tejido óseo. ¿Ok? Entonces, su tercio posterior tiene la pared ósea y su tercio anterior, la cartilaginosa, su posterior, porque estamos hablando en la región del temporal, donde se encuentra todas estas estructuras anfractuosas, espacios donde se va a ubicar el oído. Entonces, en esta primera porción, el esqueleto o la pared es de tejido óseo y luego en la parte interna ya es de tejido cartilaginoso. Eso hace que esa trompa de Eustaquio pues mantenga como la luz cerrada, ocluida, que ella se va a abrir con los movimientos de la deglución, con la apertura de la boca. A lo que deglutimos, a lo que abrimos y cerramos la boca, este espacio de la trompa de Eustaquio abre y permite entrada de aire desde la cavidad oral hacia el oído medio y mantiene las presiones igualadas. Pero normalmente con la boca cerrada, pues esta trompa de Eustaquio se encuentra ocluida. Muy bien. En la cavidad timpánica, como les dije, hacia la zona posterior comunica o reviste las cavidades, las anfractuosidades de las celdillas mastoideas, ¿no? Entonces recuerden que entonces va a tener un trayecto, una superficie irregular que es la porción mastoidea del temporal. Estas celdillas mastoideas están también llenas de aire y al igual que la misma cavidad timpánica constituyen en consecuencia como divertículos de esas anfractuosidades que deja el hueso. La cadena de huesecillos, que está constituida por los 3 huesecillos que tenemos en la cavidad, que serían el martillo, el yunque y el estribo, están suspendidos por ligamentos finos al techo del oído. Específicamente, como les dije, va a ser y la placa basal, del estribo, se va a encontrar unido a la pared externa de la ventana oval. La ventana oval es límite ya para el oído interno. Entre los 3 huesecillos se van a encontrar 2 articulaciones sinoviales. El periósteo delgado de los huesecillos se une con la lámina delgada subyacente al epitelio plano que reviste toda la cavidad timpánica. Las vibraciones de la membrana timpánica son transmitidas por las cadenas de huesecillos hacia la perilinfa del oído interno. Los espacios perilinfáticos, no obstante, son espacios cerrados y como el líquido es incomprensible, se necesita una válvula de seguridad. Ella comprime en la ventana oval. Esas se comunican a nivel superior, eso ahorita se los explico también con los esquemas, y entonces la válvula de seguridad es la ventana redonda que se ubica por debajo y en la parte posterior de la ventana oval. Muy bien, vamos a pasar a esa región del oído medio. Entonces aquí tenemos pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica, martillo, yunque, estribo. Estos van a tener sus ligamentos que los sujeta hacia la región superior del techo de la cavidad timpánica. Aquí tenemos la comunicación con la trompa de Eustaquio. Y aquí tenemos el estribo que a través de la ventana oval transmite esas vibraciones y comprime el líquido perilinfático que está circulando por la rampa vestibular. Como el líquido no es comprensible, pues él tiene la válvula de seguridad que entonces esa compresión pues hace que en un momento aquí dado pues abombe la ventana oval. Obviamente, previo estímulo que provoca a este nivel las vibraciones y hace el movimiento de unas estructuras celulares que van a originar el potencial de acción de despolarización para que se transmita la información del sonido. Muy bien, entonces recuerden, aquí tenemos la ventana oval y la ventana redonda. La ventana oval es la que va a sufrir compresión a través de las vibraciones que hace la cadena de huesecillos. Muy bien.
Esto es para que lo vean. La membrana timpánica aquí transforma esa energía acústica en una energía mecánica que comprime a nivel de la ventana oval por el estribo, y eso hace mover la rampa, el líquido de la rampa vestibular, que es el líquido perilinfático, y tiene, como quien dice, como no es compresible, la válvula, que sería la ventana redonda, que es vamos a decir, el límite que tiene, pero del oído interno, pero comunica es la rampa timpánica. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hablar del oído interno o laberinto, que genera los impulsos nerviosos que son transmitidos hacia el sistema nervioso central a través de las fibras nerviosas del nervio acústico o octavo paracraneal, o auditivo o estatoacústico, que son sinónimos. Esta área del oído interno está formada por cavidades y por sacos y tubos que están llenos de líquido suspendidos en cavidades del hueso peñasco del temporal. Estas cavidades que están situadas en el peñasco forman lo que se denomina el laberinto óseo, que vamos a tener el área posterior y el anterior. Muy bien. Estos sacos y tubos de paredes delgadas también van a contener internamente una cubierta epitelial que se le denomina laberinto membranoso. Y esa en la parte interna va a contener líquido, que sería el líquido endolinfático. Y por fuera de esa región membranosa, entre esa región y el hueso, tendríamos el líquido perilinfático, también, o perilinfa, y en ese espacio perilinfático. Muy bien. Entonces, este laberinto óseo está constituido por espacios y conductos en el peñasco del hueso temporal y está formado por el laberinto óseo posterior, donde encontramos el vestíbulo óseo y los 3 canales semicirculares, además del acueducto del vestíbulo, que se va a abrir por un lado en el vestíbulo y por el otro a nivel de la cara endocraniana posterior del peñasco. ¿Okay? Aquí en esta región y aquí en esta región. Muy bien. Y luego tenemos el laberinto óseo anterior, que está constituido por el caracol o cóclea y el acueducto del caracol, que se abre por un lado en la rampa timpánica y por el otro lado en el cráneo. ¿Okay? Aquí tenemos la rampa timpánica. Muy bien. Aquí es donde se abre ese canal. En cuanto a este laberinto óseo anterior, está constituido por un espacio en espiral que tiene forma de caracol, que tiene su base orientada hacia atrás y medial contra el fondo del conducto auditivo interno, y el vértice está orientado hacia adelante lateralmente contra la pared superior y anterior de la pared medial de la cavidad timpánica. Y está formado este caracol por una región central, o se le llama columnela modiolo, que es un eje cónico de tejido óseo. La lámina de los contornos, que es el tubo óseo que se enrolla en 2 vueltas 3/4 de espiras alrededor de la columnela, que sería esta. 2 vueltas y 3/4. Esta sería la lámina de los contornos. Y la lámina espiral, que está insertada en la cara columnal y prolongada hacia el exterior, que aquí a este nivel se va a continuar con una estructura membranosa que se denomina la membrana basilar. Muy bien. Entonces, el modiolo o columnela, una región cónica ósea,
que tiene entonces 2 vueltas y 3/4 de la lámina de los contornos, estructura ósea estamos hablando, y en la parte interna desde el modiolo se proyecta la lámina de los contornos. Muy bien. Ahora tenemos el laberinto membranoso. Es importante hablar que van a ver toda esa estructura ósea que acabo de describir va a tener zonas sensoriales y zonas epiteliales. La mayor parte de la superficie está recubierta por un epitelio simple plano y va a tener áreas especializadas donde se van a formar las zonas sensoriales. ¿Cuáles serían esas regiones? La mácula del utrículo y la mácula del sáculo. ¿Recuerdan aquí el vestíbulo óseo? Entonces, la parte del utrículo y la parte del sáculo van a tener unas áreas o regiones especializadas de ese epitelio para formar las máculas, que son las zonas receptoras para el equilibrio. Y tenemos en las crestas apulares, específicamente aquí donde se ancla a nivel de este vestíbulo, es donde vamos a encontrar las máculas de las crestas apulares. Internamente, entonces tenemos el órgano de Corti, que ya es el órgano sensorial especializado para la recepción de la audición. Y tenemos unas zonas epiteliales, la región de la estría vascular y la región del saco endolinfático. Ya se las voy a explicar más adelante. Muy bien. El laberinto membranoso, que está derivado de la placa óptica, es un conjunto de cavidades y canales limitados por membrana. En él se va a describir entonces el laberinto membranoso posterior, que constituye el vestíbulo membranoso, donde encontramos el utrículo y el sáculo con sus áreas de especialización del epitelio, la zona sensorial en el utrículo y en el sáculo, los canales semicirculares membranosos y el canal isacoendolinfático. Muy bien. Entonces, tenemos que las máculas del utrículo, la mácula utricular, se encuentra localizada en la pared externa. Tiene forma ovoide y ella va a medir aproximadamente 2 a 3 milímetros, y la mácula del sáculo está ubicada en la pared interna y tiene forma y tamaño semejante. Y las crestas se ubican en esta región ensanchada de vamos a decir, en la inserción de los canales semicirculares. La estructura de las máculas y del utrículo y del sáculo van, como les dije, están ubicadas a esta región, van a tener una especialización en esa superficie de esas células epiteliales que vienen en esta región. Aparecen estas células que las voy a describir y luego vuelve al epitelio normal, simple plano, que recubre toda la superficie. Muy bien. ¿Cómo están constituidas estas máculas del utrículo, del sáculo y de los canales semicirculares? Están formados por células y por una membrana que cubre esta parte superficial de las células, que se le denomina membrana otolítica. Hay 3 tipos celulares. En ellas se describen las células de sostén, que son unas células que se apoyan sobre la lámina basal, son altas, son prismáticas, con microbiosidades y un cilo apical, y en el citoplasma se pueden observar gránulos de secreción. Van a ser como esas células tipo de nutrición para generar un ambiente ideal para que estas células, que son las principales, actúan de una manera adecuada, tengan su funcionamiento adecuado. Luego tenemos las células ciliadas tipo 1. Son células que van a tener una forma piriforme, como lo ven, una base ensanchada, un vértice estrecho. Esta célula ciliada va a estar envuelta por una sola terminación nerviosa que le forma una especie de cáliz y lo envuelve la región basal. Y tenemos las células ciliadas
tipo 2. Estas células, me voy a detener, disculpe, un momento más, va a tener unas microvellosidades apicales que va a tener una disposición creciente hasta llegar a una zona más alargada, y ellas van a estar incluidas en esa membrana otolítica donde se encuentran, por decirlo de una manera, insertados o en contacto este cilio que termina en esta región. Y tenemos las células ciliadas tipo 2, que son cilíndricas. Su polo basal está en contacto sináptico con numerosas terminaciones nerviosas. Y la región apical también con vellosidades, estereocilios y un cinocilio, es decir, terminan un cilio ambas en un extremo, que va a ser como un cilio modificado porque tiene las 9 dupletas periféricas pero carece del par central, y van a estar insertos o incluidos en esa membrana otolítica que las envuelve. Entonces, fíjense, esta es una región donde se encuentra la mácula, pueden pensar del utrículo, del sacro o de los canales semicirculares en las crestas aquí ampulares, y el epitelio se transforma, aparecen las células ciliadas tipo 1 y las células ciliadas tipo 2. Como ven, la célula ciliada tipo 1 bordeada por una sola terminación nerviosa formándole como un cáliz, y la ciliada tipo 2 con varias terminaciones nerviosas. Y tenemos pues las células de sostén que están laterales a estas células ciliadas. ¿Okay? Esas terminaciones nerviosas van a seguir un trayecto hacia el sistema nervioso central, las que entran en contacto con estas células ciliadas tipo 1 o ciliadas tipo 2, que son los ejemplos que vimos de receptor de receptores. A la final es un receptor, pero ellas no conducen la información, son las terminaciones nerviosas que hacen en esta región el contacto sináptico. Estas regiones especializadas de las máculas, el utrículo, el sacro y en las crestas ampulares van a tener en la superficie, en esa región endolinfática, una especialidad, una membrana que se le denomina membrana otolítica. Cuando existe desplazamiento lateral de la cabeza, o inclinar hacia adelante o hacia atrás, hay movimiento de ese cilio, sino dentro de la superficie de esa membrana otolítica. Eso va a despolarizar y va a enviar información a través de estas sinapsis con las que establecen las células ciliadas tipo 1 y tipo 2 para informar al sistema nervioso central sobre la ubicación del cuerpo y de la cabeza. Bien, esta membrana otolítica también va a contener ciertos cristales de hidroxiapatita que se denominan otolitos. Muy bien, ahora vamos a hablar del laberinto membranoso anterior. Aquí tenemos, ubíquense en el oído interno a nivel del caracol. Vamos a tener un espacio que, si tomamos en cuenta que aquí se encuentra el modiolo columnela y tenemos la lámina espiral y esta sería la lámina de los contornos, esta en la región interna, entonces tendríamos primero la prominencia espiral, luego vendría el órgano de Corti y aquí sería el limbo espiral. Esta estructura sería la membrana basilar. En esta región, el epitelio va a sufrir una especialización que se le denomina estría vascular, donde el epitelio es el único epitelio de todo el organismo que se encuentra vascularizado en esta región. Luego viene la prominencia espiral y el órgano de Corti. En esta región se distinguen dos zonas, la pars
pectinea y la pars aquata. La pars pectinea comenzaría desde esta región hasta alcanzar las primeras células denominadas pilares externas y luego ya empieza la zona arcuata. Muy bien. Aquí tenemos entonces que la membrana vestibular o de Reissner va a dividir la región coclear en la rampa vestibular, la rampa coclear y aquí tenemos la rampa timpánica. Esta es la región de la estría vascular. Luego tenemos la prominencia espiral, el limbo espiral estaría del otro lado y la membrana basilar, que es esta región donde se encuentra el órgano de corte. Muy bien, vamos a hablar de las células de la vertiente externa, las que se encuentran en la zona pectínea. Tendríamos tres tipos de células. Ellas se van a localizar sobre la membrana basilar en esta región. Ellas reciben el nombre en conjunto de células marginales de la vertiente externa. Vamos a encontrar en ellas las más externas, son cúbicas y se denominan de Claudius. Aquí las ven. Esas son las más externas. Luego tenemos aparece un grupo de células también cúbicas que se van a denominar las células de Böttcher. Y luego tenemos las células más internas que se denominan las células de Hensen. Entonces, todas estas células son de las células marginales de la vertiente externa. Son células epiteliales y reciben esta denominación. Las más superficiales externas, las células de Claudia, las más profundas internas o de Böttcher y las más internas ya ligando hacia la zona del órgano de Corti, las células de Hansen. Las de Claudio son externas y cúbicas, las de Böttcher son poliédricas en la región más basal y oscuras y las células de Hansen que se localizan en la zona más interna. Son células epiteliales que las vamos a encontrar en esta región. Las de Claudio, las de Böttcher y las de Hensen en esta región. ¿Okay? Antes de comenzar a hablar del órgano de Corti propiamente dicho. En el órgano de Corti vamos a tener células de sostén y células sensoriales. Muy bien. Dentro de las células de sostén vamos a encontrar las células falángicas externas o de Dieters. Entre las células de Hensen, que son las más internas de la vertiente externa, y las células falángicas externas o de Dieter, que están ya localizadas en el órgano de Corti, se encuentra un canal que se denomina túnel externo. Aquí lo ven. ¿Ok? Entonces, ese túnel externo, por ahí circula, por supuesto, líquido endolinfático. Luego de ellos, de estas células, tenemos las células, los pilares externos. Entre las células falángicas externas y los pilares externos vamos a encontrar el espacio de Noer. ¿Okay? Son espacios que quedan por donde circula canal líquido endolinfático. Muy bien. Estas células falángicas son unas células cilíndricas. Su base descansa sobre la membrana basilar, directamente sobre la membrana basilar, y en su parte apical ellas van a ser el apoyo de las células sensoriales externas. Es decir, que ellas, las células falángicas externas, van a soportar sobre su borde apical a las células sensoriales externas. Muy bien. Por lo tanto, estas células en la parte apical no
no llegan a la superficie libre del órgano de Corti en su lado externo. Van a tener un prolongamiento delgado a modo de dedo, que ustedes lo ven aquí en este esquema, como un dedito que sí logra llegar hasta la superficie. Esa se le denomina prolongación falángica. Y ella sí va a llegar hasta tocar a la membrana pectoral. ¿Ok? Muy bien. Como le dije, entre las células de Hensen, que son la más interna de la vertiente externa, y la primera hilera de las células falángicas, queda un espacio con endolinfa que se denomina túnel externo. Bien, aquí. Ahora vamos a hablar de los pilares externos. Los pilares externos son células falángicas modificadas que se extienden arriba hasta la superficie del órgano de Corti. Estas sí van a estar hasta este nivel, ¿ok? Estas células pilares externas van a tener su base ensanchada que descansa sobre la membrana basilar. Dentro del citoplasma se aloja el núcleo y se encuentra ese núcleo desplazado hacia el ángulo interno, es decir, va a mirar hacia esta región, y tienen un haz de tonofibrilla en su citoplasma que les hace teñir de una forma más intensa y recorren el cuerpo desde la base hasta la parte apical. En la superficie apical de estas células, como ven acá, se va a formar como una especie de membrana, donde, por decirlo de una manera, llega la extensión falángica de las falángicas externas, donde van a estar las terminaciones apicales de estas células externas, que son las ciliares externas, y va a llegar a la superficie apical de estas células pilares externas. Es importante también mencionar que entre las células ciliadas externas que se apoyan sobre esas falángicas externas y los pilares externos queda un espacio que se denomina espacio de Noel. ¿Ok? Aquí lo ven. ¿Ok? Este es el espacio de Noel, donde también circula líquido endolinfático. Luego tenemos los pilares internos. Fíjense que forman como un triángulo. Tenemos los pilares externos y aquí tenemos los pilares internos. Son también células falángicas modificadas que sí se extienden desde la lámina basal hasta la superficie apical del órgano de Corti. Su base es ensanchada, descansa sobre la membrana basilar, y los núcleos, así como los externos estaban orientados hacia la región interna, estos también se orientan hacia esta región, que sería como si la región externa, para formar como un vértice. Ellas van a encontrar, ahí a esta región apical entran en contacto los pilares externos y los pilares internos, y queda este espacio que es el canal de Corti. Muy bien, o túnel de Corti. Luego vienen las falángicas internas, que son estas, que de la misma manera que las falángicas externas sostienen en su superficie las células ciliares, ellas van a estar en la región basal, van a tener un prolongamiento hasta la superficie, pero ellas van a alojar las células ciliadas. Ellas van a formar una sola hilera sobre la superficie interna de los pilares internas y rodean completamente a las células sensoriales o células ciliadas internas. A diferencia de lo que ocurre con las falángicas externas, aquí no existe un espacio entre las células de sostén y las ciliadas. Su relación es completamente vestibular. Hasta aquí llega en un sentido estricto el órgano de Corti, que se iría desde todos estos órganos de Corti. Tenemos la región de la vertiente externa, que son solo células epiteliales, comienza en la zona, que esa es la zona pectínea, en la zona arcuata empiezan ya
lo que son las falángicas externas que sostienen las células ciliadas externas, luego vienen los pilares externos, luego vienen los pilares internos, las falángicas internas que contienen o sostienen las células ciliares internas. Muy bien. Fíjense que si vamos a mirar, si hiciéramos un sobrevuelo sobre el órgano de Corti, esto sería lo que veríamos desde arriba, una superficie como continua de superficies apicales de las variedades de células que hemos mencionado y forman la membrana reticular, que no es una membrana como tal, es una superficie que comprende e incluye todas las superficies apicales de las células que llegan hasta este nivel. Recuerden, por ejemplo, el pilar, esta es una imagen del pilar externo con su prolongamiento falángico, la célula ciliada, y sobre esta superficie entonces vemos aquí los cilios con los prolongamientos de esas células falángicas. Esa continuidad origina desde arriba la membrana reticular. Muy bien, volvemos entonces a lo mismo. Tenemos aquí, estos son los pilares externos, los pilares internos. Aquí tenemos las células ciliadas externas, las células ciliadas internas y esta superficie apical, que sí, como se lo estaba nombrando yo, las veíamos desde la superficie, veíamos como una sábana continua que es la que denominamos la membrana reticular. ¿Lo ven aquí? Que son la confluencia de los bordes apicales de los pilares externos, pilares internos, la superficie apical de las células sensoriales, ciliadas externas, ciliadas internas. Aquí lo ven el esquema muy bonito para que vean los pilares y, por supuesto, las microvellosidades y los cilios de estas células y los prolongamientos de las células falángicas. Eso forma la membrana reticular. Estas células ciliares externas, que son las sensoriales, que son las receptoras, aquí vemos entonces cómo se colocan ellas y cómo se ve desde arriba. Las ciliares externas poseen una forma cilíndrica, van a formar de 3 a 4 filas. Su superficie apical posee numerosas microvellosidades que van a tener una forma en V, de V, V pequeña. Su base celular es redondeada con terminaciones nerviosas. Ellas a quienes se asemejan a las ciliares tipo 2 que describimos en el laberinto o en las máculas del utrículo y el sacro de las crestas polares. ¿Ok? Y las células ciliares internas, recuerden, las células ciliares externas se apoyan sobre las falángicas externas y las células ciliares internas se apoyan sobre o son sostenidas por las falángicas internas, van a tener forma de cáliz, tienen una sola hilera, al contrario de las células ciliares externas que son de 3 a 4 filas, forman en la superficie apical también poseen numerosas microvellosidades en forma de V y la base celular es redondeada con terminaciones nerviosas. Se asemejan a las ciliares tipo 1 que describimos anteriormente. Muy bien. Entonces ya describimos las células de la vertiente externa, que eran la de Claudius, la de Boucher y la de Hensel. Ahora nos quedan estas. Aquí estaban Claudius, Boucher y Hensel. Luego vienen todas las que describimos en el órgano de Corti. Específicas, pues tenemos primero las falángicas externas con las células ciliadas externas, los pilares externos, los pilares internos, las falángicas internas con las ciliares internas. Ahora en esta región, la vertiente interna. Esas células epiteliales que tapizan la parte interna del surco espiral interno van perdiendo altura. Ahí se va a formar el limbo espiral, que es la prominencia del hueso que se encuentra en el ángulo interno de la rampa coclear, en su superficie superior de la lámina de los contornos. Presenta dos bordes llamados uno labio vestibular y el otro labio timpánico, dependiendo si ve hacia arriba o si ve hacia abajo. Las fibras colágenas que se disponen entre estas células epiteliales van
a disponerse de una manera vertical en esta región y van a denominar, es un detalle histológico, se denominan dientes acústicos de Ushe, que no son una célula, son fibras colágenas que se disponen verticalmente en la región del limbo espiral entre las células del epitelio que cubre esta región. Las células que se encuentran entre estos haces de fibras colágenas se denominan células interdentarias y que se localizan entre los dientes acústicos de Ushe. Es decir, en esta región, imagínense que hay fibras colágenas que se proyectan sobre esta región. Esto sería para acá, ¿no? Y a eso se le denominan células interdentarias y a las fibras colágenas en medio de ellas se le denominan dientes acústicos de Ushe. Como ven, volvemos a la descripción de que es la membrana timpánica, la membrana basilar, donde se aloja toda esta estructura celular que acabamos de describir. La membrana basilar separa la rampa coclear de la rampa timpánica y se divide en dos zonas. La externa, que son aproximadamente 2/3, que va desde el ligamento espiral hasta el pilar externo. Es decir, toda esta región se le denomina, que está en el pilar externo, zona pectínea. Y a partir de esta región se denomina zona arqueata. Muy bien. Entonces, aquí tenemos en un sentido más alejado para situarnos en contexto. Recuerde que aquí iría el modiolo columnela. ¿Okay? Aquí sería la lámina espiral y esta sería la lámina de los contornos. En esta región, por la lámina de los contornos, lo primero que tenemos, la prominencia, antes de la prominencia espiral tenemos la estría vascular, luego tenemos la prominencia espiral, todo este es el epitelio, el único epitelio vascularizado de todo el organismo, que es la estría vascular, luego tenemos la prominencia espiral. Toda esta superficie siempre es rodeada por un epitelio simple plano, pero que aquí, a esta región, ya las células se hacen, es un epitelio simple cúbico. Y luego ya entramos en la región de la vertiente externa, donde vamos a encontrar que estas células se hacen más cúbicas o más altas para formar las células de la vertiente externa, que son la de Claudius, la de Bocher bajitas y la de Jensen a este nivel. Luego vienen los pilares externos con las células ciliadas externas, luego viene el pilar externo, hasta aquí llegamos con la zona pectínea de la membrana basilar, que es toda esta estructura, y luego venía con la zona arcuata. Y luego aquí tenemos entonces los pilares internos, las falángicas internas con las células ciliadas internas. Tenemos entonces aquí los dientes dentarios de Ushe y las células interdentarias. En esta región se produce una membrana en donde se va a incluir las prolongaciones de estas células que están conformando la membrana. Aquí tenemos la membrana basilar y esta sería la membrana articular. Es importante aquí hacer de nuevo un repaso, que esta sería la rampa timpánica y está separada por la membrana basilar de la rampa coclear, y la rampa coclear, aquí en esta prolongación se forma la membrana vestibular o de Reiner, que separa esta escala media o rampa coclear de la rampa vestibular. Muy bien. De nuevo otra imagen para que veamos. De nuevo, recuerden aquí el modiolo, la región central. Esta es por aquí la lámina de contorno, por aquí la lámina espiral. Y aquí tenemos entonces la estría vascular, la prominencia espiral, la vertiente externa, el órgano de corte propiamente dicha, la membrana basilar, y aquí tendríamos las células interdentarias. De nuevo, para que veamos aquí, recuerden entonces que la membrana basilar sería aquí, que a esta región tenemos la membrana tectorial, que es la membrana que va a cubrir a la superficie apical de las células
que ya mencionamos en todo lo anterior. Muy bien, esta es la superficie como se ve en la parte superior, que estaría incluida arriba. Luego tenemos el canal y saco endolinfático, que es la endolinfa y la perilinfa. La perilinfa está entre el tejido óseo y el tejido membranoso, y la endolinfa está circulando por dentro del laberinto membranoso. Entonces, los espacios limitados por el laberinto membranoso recurre o va a estar circulando el líquido que es la endolinfa, que es muy semejante en su composición electrolítica a lo que es el espacio intracelular en cuanto a la concentración de iones. Sodio, potasio, se parece más al espacio intracelular. Y el espacio entre el laberinto óseo y el membranoso es donde circula la perilinfa, que su composición electrolítica se parece mucho más al espacio extracelular. Muy bien. Fíjense cómo se forma aquí el nervio, que aquí se forman de las fibras nerviosas que están ubicadas, las células ganglionares se encuentran ubicadas en la región del modiolo, donde están las células del ganglio espiral. Su axón se va a prolongar para formar el nervio coclear. En cambio, de la región vestibular, o sea, del órgano del equilibrio, tendríamos entonces el ganglio de Scarpa, y ellos se van a prolongar, sus fibras nerviosas, y todos van a formar parte del nervio que se proyecta sobre el sistema nervioso central. La inervación del oído, entonces daríamos la región sensorial con el octavo par craneal, que originaría el nervio coclear, que las células estarían ubicadas en el ganglio de Corti, y el nervio vestibular, que sus células están ubicadas en el ganglio de Scarpa. Va a tener una rama superior para el conducto auditivo, para lo que es el canal externo, el superior, y la mácula del utrículo y del sáculo. Y la rama inferior es para el canal semicircular posterior y la mácula del sáculo. Es decir, que este nervio vestibular va a tener dos ramas, el superior y el inferior. Las fibras nerviosas que van a generarse de la rama superior vienen con la información que emite desde las máculas de los canales semicirculares externo y superior y de la mácula del utrículo, y la rama inferior del canal semicircular posterior y de la mácula del sáculo. Muy bien. La fisiología del aparato auditivo, pues el órgano de la audición y el órgano del equilibrio. Recuerden que las vibraciones entran a través del conducto auditivo externo. Este es el estribo que se apoya sobre la ventana oval, comprime el líquido que se encuentra, y como es un líquido no es compresible, pues él tiene la válvula en la ventana redonda, pero cuando circula esa vibración, pues ese líquido que se mueve provoca la estimulación, el movimiento de la membrana basilar. A lo que esa membrana basilar se mueve, o sea, recuerden aquí, existe la compresión, se transmite a la rampa vestibular, y por la rampa genera movimiento, y por la rampa timpánica es la válvula. Y a este nivel, a lo que se produce el movimiento de ese líquido, se va a producir el movimiento de la membrana basilar. Al originar ese movimiento, las células ciliadas externas e internas se mueven sobre esta superficie, que es la membrana tectorial, y provoca
la despolarización, como ven aquí, conduciéndose por estos punticos rojos de estas terminaciones nerviosas que van a transmitir la información hacia el ganglio corti y luego hacia el sistema nervioso central. Muy bien. Y en este caso es con la posición como órgano del equilibrio, los movimientos laterales o anterior o posterior de la cabeza del cuerpo va a originar el movimiento en las máculas del utrículo, del sáculo y de las crestas ampulares sobre la superficie de esta cúpula. Se le denomina en la cobertura que tiene las máculas de los canales semicirculares y membrana autolítica en la que cubre las máculas del utrículo y del sáculo, porque estas dos se diferencian en que las máculas de los canales semicirculares no tienen estatoconia, es decir, no tienen cristales cálcicos. En cambio, la de la membrana autolítica que cubre las máculas del utrículo y del sáculo sí tienen las estatoconias o los cristales otolíticos, que no son más sino cristales de calcio. Muy bien. Entonces, recuerden que el aparato auditivo va a ser el receptor de la audición y el receptor del equilibrio. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el tema. Hasta luego.